Gloria a Dios. Vamos a Mateo capítulo 5. Bueno, saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5 de San Mateo. Estamos predicando acerca del Sermón del Monte. 5:5 del Evangelio de San Mateo nos dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así dice la palabra del Señor en esta hora. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Quiero aclarar algo de una mala interpretación de muchas personas. Por supuesto, una secta de que basando pues su creencia en este versículo mal interpretado y el Salmo 37, el versículo 11 también, Jesús nunca nos dijo de que Él pues nos entregaba esta tierra para que viviéramos todo el tiempo aquí. Al contrario, la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, sino que somos de arriba. Jesús, orando por los discípulos, le dijo al Padre: Padre, no te ruego que los quites del mundo, que los guardes en el mundo. Pero Jesús tenía un propósito, una intención de interceder por nosotros, por su iglesia, para que nosotros estuviéramos haciendo la obra de Dios aquí, en esta tierra pasajera. Glorificamos a Dios en esta tarde, pues vemos acerca de esta bienaventuranza que mencionó Jesús. Bienaventurados los mansos. Este es un fruto del Espíritu también. Es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, que la mansedumbre permite a la persona presentarse de una forma muy apacible, muy amable, pero también permite muchas veces a la persona el enojarse cuando es necesario. Bendito sea Dios en esta tarde. Vemos muchos ejemplos donde han habido hombres que se enojaron, profetas, los apóstoles y el mismo Cristo de la gloria. La Biblia nos enseña que un día en el templo hizo un azote de cuerdas y comenzó a echar fuera a todos los cambistas, a los publicanos, a todos. Jesús se enojó, pero no porque Cristo se enojó podemos pensar que lo vemos todo el tiempo a Él enojado. Recuerde que Jesucristo es amor, Él es paz, pero esta palabra mansedumbre, eso nos presenta de una persona que cuando es necesario que se enoje, se va a enojar. Vamos a estudiar varios versículos de la palabra de Dios. Iniciamos con 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25 nos dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 22. San Pablo le dice a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Es lo que le mencionaba. Vemos aquí cómo se presentan algunos de los frutos del Espíritu Santo. Le dice San Pablo a Timoteo: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Alabado sea Dios. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, ya sea dentro de la misma congregación, entre los mismos hermanos, o ya sea si nos toca conversar con personas que están en cualquier tipo de religión que podamos pensar. La Biblia nos manda, la palabra de Dios nos hace un llamado que nosotros con mansedumbre. Quizás la persona puede estar equivocada, puede estar errando en el tipo de creencia que tiene acerca de la palabra de Dios, pero la santa palabra nos manda
a nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, los que estamos militando en la obra de Cristo, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. He venido diciendo a través de muchos tiempos que por misericordia de Dios tenemos la verdad. Muchas personas me han confrontado diciéndome esto. ¿Y quién tiene la verdad? Muchas personas que todavía no están en Cristo dicen, estos dicen que tienen la verdad, aquellos dicen que tienen la verdad. Amigo, hermano, nosotros tenemos la verdad. ¿Por qué? Sencillo, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el llamado que tenemos nosotros es de meternos a investigar, a estudiar, a conocer la verdad que está escrita en la santa palabra del Señor. Y el versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Pero he leído este pasaje porque estamos viendo aquí en el capítulo 5 de nuestra base bíblica, donde Jesús dio esta bienaventuranza, diciendo que los mansos recibirán la tierra por heredad. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Jesús nunca estaba diciendo que la tierra la entregaba para vivir toda la eternidad aquí. Eso es falso. Eso es antibíblico. Lo podrá creer o lo enseñar alguna secta herética, pero eso no lo menciona la Biblia. Por cuestión de tiempo no les cito muchos pasajes donde Jesús nos ha prometido que allá en el cielo hay una patria celestial. Bendito sea su nombre. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Así que podemos ver que hay una gran seguridad acerca de la palabra bendita del Señor. Y vemos en Pedro también, el apóstol Pedro le dice a la iglesia, santificaos, y dice, y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de nuestra esperanza, que nos demande, en otras palabras, que estemos preparados, estemos bien enterados de la palabra de Dios y para presentar defensa, porque San Pablo dice esta palabra, que nuestras armas, las armas de nuestras milicias ya no son carnales. ¿Se recuerda usted que en el Antiguo Testamento las batallas las libraban a pura espada, a pura sangre, a pura espada? Pero dice en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 que ahora nosotros las armas que tenemos de nuestra milicia, la militancia en que nosotros estamos, amados hermanos, perseverando en el Evangelio, no tenemos armas carnales. No es la pistola, no es ninguna arma blanca, no es ni siquiera la lengua, todo eso queda descalificado, sino que vemos aquí donde en el capítulo 6 de Efesios nos enseña la palabra de Dios que nosotros nos armemos de toda la armadura de Dios. Y allí comienza San Pablo a explicar acerca de la armadura de Dios. Y en el versículo 12 de Efesios capítulo 6 nos dice la palabra que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Esa es la guerra de la iglesia. Esa es la lucha que tiene la iglesia. Así que el Señor nos manda acerca de esta bienaventuranza, que son dichosos, son felices los mansos. Gloria a Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. Esta mansedumbre permite al ser humano enojarse cuando es necesario, pero también tiene la fortaleza, tiene la facultad de humillarse fácilmente cuando lo es necesario también. Vemos aquí, San Pablo, hemos dado lectura, donde le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, y le enseña que con mansedumbre corrija a los que se oponen.
¿Qué podemos ver en Mateo? Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo capítulo 11, vamos a ver si leemos por avanzar con el tiempo unos versículos más adelante. Dice así la palabra del Señor. Veamos el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dijo, yo soy manso y humilde. Aprendan de mí, yo soy manso y humilde. Qué gran reto tenemos, qué gran reto, porque le voy a mencionar lo que muy seguido repito, que ser cristiano no es solamente de ir a un lugar a sentarse a una banca. Ser cristiano no es tener una Biblia y echársela bajo el brazo. Ser cristiano no significa eso. Ser cristiano significa que tratemos la manera de obedecerle al Señor, de obedecer. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuánta gente? Son millones de gente que están engañadas, están equivocadas, ya sea en el mismo cristianismo, en el mismo evangelio, en cualquier secta religiosa que sea. Hay multitudes de personas que están siendo engañadas. Y San Pablo le dice a Timoteo que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. Toda persona que está desviada en la doctrina bíblica. Bendito sea Dios. Así que vemos aquí en este pasaje donde Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Él mismo lo dijo en el versículo base que tenemos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Note usted que solamente los que guarden, los que practiquen la palabra que Jesús ha pronunciado con su boca. Si usted recuerda también, iniciamos el estudio pasado que decía que Él tomó la palabra. Jesús tomó la palabra. Él abrió su boca y les enseñaba y comenzó a ministrar a los discípulos, a edificarlos con su enseñanza. Bendito sea el Rey. Así que vemos aquí, veamos otro pasaje. Segunda de Corintios capítulo 2, así dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 2. Qué bueno es el Señor. Bendito sea el Rey. Dios quiere instruirnos. El Señor quiere capacitar nuestras vidas para que nosotros tengamos conocimiento. Dice la Escritura, capítulo 10 de Corintios. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy, osado para con vosotros. Mire que hay que tener valor para decir esto. San Pablo decía, yo soy humilde, les presento la mansedumbre de Cristo, les presento la mansedumbre de Cristo, les dice el siervo de Dios, y San Pablo se presenta a ellos con humildad. Con humildad. Esto se necesita mucho dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, porque habemos muchos hermanos que no queremos ser humildes. Hay hermanos que con el puesto, con el privilegio que tienen, se sienten más grandes que los demás, y Jesús enseñó lo contrario. Jesús dijo que si alguien quería ser grande, tenía que ser pequeño primero. Jesús dijo, el que no se vuelva como este niño, no puede entrar al reino de Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos dice la epístola a los Gálatas? Bendito sea Dios. Vamos a ver qué nos dice en Gálatas capítulo 1, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, vemos aquí como
San Pablo está presentando con seriedad la doctrina de Cristo, la sana doctrina, y San Pablo pues pasaba momentos difíciles de enojo. Bueno, en cierta ocasión nos dice la palabra de Dios que se disgustó con aquel joven llamado Marcos y hubo una molestia, pero el que alguien sea manso no quiere decir que no puede disgustarse. Quiero citar otro pasaje que está en el capítulo 12 de Números, donde dice la Biblia que en el versículo 3 dice la palabra de Dios que no había hombre tan manso en la tierra como Moisés. No había hombre en la tierra en aquellos días. La Biblia presenta a Moisés como un hombre muy manso. Pero ¿qué vemos en el capítulo 32 de Éxodo? Si usted ha leído la Biblia, se dará cuenta que cuando su hermano había complacido al pueblo de Israel, edificándoles un becerro para que lo adoraran, Moisés venía con las tablas de la ley, Moisés venía con los 10 mandamientos y se enojó y quebró las tablas de la ley. Y eso fue pues muy desastroso y hubo enojo, pero eso no quitaba que él era manso. Vemos otro pasaje, recordando otro pasaje, cuando Dios le había ordenado a Moisés que le hablara a la peña para que saliera agua, para que el pueblo viera las maravillas de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Moisés? Dice la Escritura que golpeó la peña y dijo: este pueblo rebelde se disgustó, se enojó, y eso le costó muy caro porque no entró a la tierra prometida. Bendito sea Dios. Así que vemos aquí acerca de las bienaventuranzas, que son bienaventurados los mansos. Quiero recordarle lo que hace unos días hemos estado viendo, aunque no hemos tocado los frutos del Espíritu todavía, pero veamos el versículo 22 de Gálatas capítulo 5. Dice así la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Aquí está. El penúltimo fruto del Espíritu, que está marcado aquí en Gálatas capítulo 5, es el que está presentando Jesús aquí en el capítulo 5 también del Evangelio de San Mateo. Es importante, mis hermanos, la mansedumbre, que nosotros le pidamos a Dios, que nosotros pidamos a Dios fortaleza. Nosotros los seres humanos, claro, el único perfecto es Dios. Nosotros por momentos nos molestamos, nos enojamos, pero fíjense que la Biblia nos aconseja que tiene que ser un enojo pasajero. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 26. Le voy a comprobar con la palabra de Dios que la Escritura nos enseña que tiene que ser un enojo pasajero. Versículo 26 dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. En otra versión dice: no pasen enojados todo el día. Si nos enojamos, tiene que ser un enojo pasajero. Vemos en el Salmo 37. En el Salmo 37, versículo 8, también dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que desechar el enojo. Dice el 37:8: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Este es el consejo de Dios. Y Jesús dice: bienaventurados los mansos, ellos van a ser bendecidos, los mansos. Una persona que no es mansa se enoja y hace locuras. Proverbios dice, el capítulo 14 de Proverbios, que el que se enoja fácilmente hará locuras. Así dice la palabra: el que se enoja fácilmente hará locuras. Mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza. Así que dice: deja la ira
y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Bendito sea Dios para siempre en esta tarde. Quiero pasar al versículo 6. Aquí vamos a ir cerrando ya en este momento. Dice el versículo 6 en otra bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este versículo es uno de los más importantes de todo el Sermón del Monte, del capítulo 5, del capítulo 6 y del capítulo 7 de San Mateo. Este es uno de los versículos, pero más importante, porque Jesús nos está hablando acerca del hambre espiritual y de la sed espiritual también. Si usted nota, dice el versículo: hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dijo Jesús: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Un cristiano que tiene hambre y sed de justicia será un cristiano bendecido. En ese momento se nos hará un poco más fácil cumplir o practicar estas bienaventuranzas que están marcadas aquí en la palabra de Dios. Mis hermanos, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la santa palabra de Dios. No tenemos excusa. Debemos de capacitarnos en la palabra de Dios. Debemos de enterarnos qué es lo que pide Dios de nosotros. Que nosotros comencemos a dar cambio. Que nosotros, como dice la palabra, comencemos a dar frutos de arrepentimiento. Quiero quedarme hasta aquí. Quiero cerrar aquí dejando pendiente aquí el versículo 6, donde nos habla de esta bienaventuranza acerca de tener hambre y sed de justicia. Señor, gracias porque nos bendices con tu palabra. Gracias porque tú nos alientas, tú nos confortas con tu santa palabra. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias porque tu palabra es veraz, tu palabra es bendita, tu palabra nos da ánimos para seguir viviendo, para pasar, Dios mío, encima de los problemas. Padre eterno, gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús, por tu bondad y por tu fidelidad. Amén, Señor, y amén. Muy bien, qué bueno, qué bendición. Pues la próxima oportunidad estaremos avanzando más acerca de estas bienaventuranzas, y que Dios me los bendiga, que Dios los proteja, y nos vemos hasta la próxima. Amén.